Buen día a todos, mi nombre es Ana Karen Paredes y voy a presentar el trabajo de detección óptica en 3D de un objeto flotante en una superficie marina agitada. Su servidora se presenta como primer autor, como segundo autor el doctor Víctor Bolikov y como tercer autor el doctor Hussein Alaski. La detección de objetos ha sido de gran importancia para varias aplicaciones, como lo han sido sistemas de vigilancia, navegación autónoma, entre muchas otras. Pero uno de los problemas a los que se ha enfrentado es cuando el objeto flotado se encuentra en una superficie fluctuante y sus parámetros son desconocidos a priori. Han salido varias investigaciones, como en Blomstein y Juan, con un procesamiento que se basa en la eliminación de fondo fluctuante, o otras de procesamiento multiespectral e hiperespectral, o como el seguimiento de multitrama de Wang, Liao, Xiong y Shang en el 2014. Pero todas estas tienen en común que asumen que la potencia de fondo bajo la hipótesis H0 es igual bajo la hipótesis H1. En el 2011, este problema se solucionó. Sin embargo, en el trabajo que se presenta en esta fecha, están trabajando con objetos subpixelados. ¿Esto qué quiere decir? Que son objetos que ocupan menos de un píxel. Entonces, aquí, en este trabajo abordamos el problema de detección 3D. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos utilizando videos o secuencia de imágenes, utilizando datos de simulación con ayuda de MATLAB para comparar el detector conocido MSD y el propuesto, el MMSD, por sus siglas en inglés, el detector subespacial acoplado, MSD, y detector subespacial acoplado modificado, MMSD. Y investigamos la calidad de detección en el caso de variaciones de potencia de fondo y el objeto flotado, cambiando parámetros como correlación y ruido del canal. Bueno, como metodología, primero pues es el análisis de artículos asociados. Después, el desarrollo de modelos del fondo fluctuante y modelo del blanco en la superficie marina. Para hacer el modelo del fondo fluctuante, o más bien de reflexiones de luz desde el fondo fluctuante, nos basamos en un proceso aleatorio gaussiano, ya que en otros trabajos, al analizar los píxeles que corresponden al mar, y en este caso, pues, o al fondo fluctuante, nos damos cuenta de que estos parámetros extraídos son gaussianos. Pero con el caso del modelo del blanco nos basamos en un proceso determinístico desconocido a priori, ya que el modelo del blanco, o en los videos reales, como se investigó en los artículos asociados, podemos notar que sus parámetros no son estadísticos. Por eso es que nos inclinamos hasta este tipo de modelo. Y porque en la vida real, pues nosotros desconocemos tanto tamaño, forma del objeto, ¿no?, flotado. Luego, pues desarrollamos los programas de MATLAB para realizar el funcionamiento de los algoritmos, que en este caso pues son el MSD y el MMSD, y caracterizamos su calidad de detección con una falsa alarma preestablecida de 10 a la menos 2. Y al final comparamos las características de la calidad de detección para ambos detectores y formamos las conclusiones. Bueno, después de hacer toda la simulación en MATLAB y el procedimiento, MATLAB nos arroja estos modelos. El modelo del mar o de la superficie corresponde al tamaño del cuadro de 50 por 50 píxeles. Lo que tenemos en medio, que está remarcado, que tiene el contorno de negro intenso, corresponde al modelo del objeto flotado. Aquí nosotros estamos utilizando como referencia valores de media, varianza y correlación.
Media, en el caso de las dos figuras, figura 1 y figura 2, tenemos 140 y varianza 16 para el caso del modelo de la superficie del mar. Cuando nosotros estamos hablando de valor 140 en el caso de la media y valor 16 en el caso de la varianza, es porque MATLAB utiliza un tipo de dato llamado UINT8 que nos da valores desde 0 a 255, donde 0 es completamente negro y 255 es completamente blanco. Elegimos estos valores porque son pues valores que nos podemos encontrar cuando extraemos los parámetros en videos reales. Cuando hablamos de correlación, nos referimos a qué tan parecidas son las imágenes entre sí. Luego, en el caso del objeto flotado, también elegimos un valor de media de 140, pero aquí es donde cambian estas dos figuras. En el caso de la figura 1, le asignamos una varianza igual a 3 y en el caso de la figura 2, varianza igual a 18. Cabe decir que ¿cómo podemos distinguir o una característica de la media y la varianza? O sea, ¿cómo se vería reflejado estos cambios de valores en las imágenes de los modelos? Es, por ejemplo, en la media va a cambiar la intensidad de ya sea o muy claro o muy negro dependiendo del valor que le demos. Si yo bajara el valor de media, por ejemplo, a 50, la imagen se tornaría más oscura. Y si yo la subiera, por decir, por ejemplo, a 200, la imagen se vería más clara o tendría una tonalidad de gris más clara. En el caso de la varianza, se vería reflejada en la diferencia de intensidad que habría entre píxeles. Por ejemplo, aquí en la figura 1 tenemos una varianza igual a 3 y podemos ver que la imagen que se ve en el centro de la figura 1, que es esta, pareciera que es una imagen completamente gris, pero esto es debido porque la varianza es muy pequeña. Sin embargo, aquí en el caso de la figura 2 podemos notar que hay más cambios entre píxeles en intensidad de grises debido a que la varianza aumentó. Entonces, después hacemos el procedimiento de detección y vamos a comparar primeramente cómo cambia o cómo afecta la detección de los algoritmos cuando cambiamos el parámetro de sensibilidad que se encuentra en el segundo algoritmo, en el MMSD. Debido a que este parámetro pues solamente se encuentra en el segundo algoritmo, no vamos a ver cambios entre el algoritmo clásico MSD. Aquí tenemos probabilidad de detección versus diferencia entre la media del modelo del mar y la media del objeto flotado. Y comparamos cómo cambia la calidad de detección cuando cambiamos los valores de SBR, o sea, la relación señal a fondo. Aquí podemos ver en la gráfica 1 que tenemos una correlación de 0.9. W es nuestro ruido del canal. El ruido del canal, pues básicamente lo vamos a encontrar en la calidad de la cámara, ¿no? Esto o sea, es un valor que nosotros asignamos y lo vamos a ir cambiando y vamos a ver cómo afecta si cambiamos el ruido del canal en gráficas que vienen posteriormente. Y B, pues es el factor de sensibilidad del segundo algoritmo. Aquí en el gráfico 1 tenemos B igual a 5, en el gráfico 2 B igual a 0.5 y en el siguiente gráfico B igual a 0.05. En el gráfico 1 tenemos la probabilidad de detección. En el caso de MSD para SBR 0.1, que es la línea punteada, podemos ver, la línea punteada azul, podemos ver cómo el detector llega a una calidad de detección. Cabe explicar que la calidad de detección deseada pues es 1. ¿Cómo llega a su calidad de detección cuando hay diferencia entre las medias? ¿Esto qué quiere decir? Que este detector va a tener una calidad de detección deficiente cuando la superficie del mar, o el contraste entre la superficie del mar y el objeto flotado sea mínima, como se puede ver aquí en esta gráfica, y cuando existe otra vez la diferencia, pues va a volver a detectar eficientemente. En el caso del detector MSD, cuando el SBR es igual a 0.1, podemos ver que en la línea punteada naranja podemos ver que siempre llega a su calidad de detección.
En el caso del MSD, cuando es igual a 1, podemos ver que existe diferencia. También llega su calidad de detección cuando existe una diferencia entre las medias, pero cuando la diferencia entre las medias es mínima o tendiendo a 0, vemos que hay una baja en su calidad de detección, pero es mínima, a diferencia de que cuando el SBR era muy pequeño. Y en el caso del MSD, cuando el SBR es igual a 1, del MMSD cuando SBR es igual a 1, podemos ver que aquí afectó el hecho de que el factor de sensibilidad fuera, o sea, aumentara o fuera un valor grande, ya que vemos que ahora es más sensible a los cambios de la media entre el modelo del mar y el modelo del objeto. Entonces, pues tiene un desempeño muy pobre, ¿no? En el caso del gráfico 2, cuando hacemos el factor de sensibilidad más pequeño, vemos que el MSD tiene el mismo comportamiento que en el caso anterior, la línea punteada azul y la línea punteada amarilla. En el caso del MSD, cuando el SBR es igual a 0.1 con un valor de factor de sensibilidad 0.5, vemos que igual llega a su máxima calidad de detección. Pero cuando al cambiar y aumentar el valor del SBR a 1 y disminuir el factor de sensibilidad, vemos que la calidad de detección mejoró considerablemente, siendo que también tiene un decaimiento cuando la diferencia entre las medias de ambos modelos son tendiendo a 0. Ahora, cuando hacemos el factor de sensibilidad mucho más pequeño, 0.05, vemos que para ambos casos el MSD llegan los dos a la máxima calidad de detección deseada y el MSD sigue teniendo pues el mismo comportamiento que expliqué anteriormente. Ahora, ¿cómo cambiaría o cómo afectaría la calidad de detección cambiando el ruido del canal? En el caso anterior teníamos ruido, correlación 0.9, ruido del canal 0.1 y el factor de sensibilidad lo vamos a dejar o lo dejamos en 0.05. ¿Cómo afecta el ruido del canal? Bueno, pues aquí en el gráfico 4 tenemos ruido del canal igual a 1. Y vemos, y en el gráfico 5, igual al ruido del canal igual a 0.01. Y vemos que para ambos casos, ambos detectores tienen un desempeño similar. Esto podemos ver que igual en la línea punteada azul, vemos también el mismo comportamiento que había explicado anteriormente, donde el MSD tiene un decaimiento en su calidad de detección cuando la diferencia entre medias tiende a 0, pero aumenta cuando el SBR incrementa su valor. Y en el caso del modificado, del detector modificado, no, sin importar si el SBR es 0. es pequeño o es de un valor más grande, vemos que siempre llega a su calidad, a la calidad de detección deseada. Y lo mismo para el gráfico 5. Vemos un comportamiento similar para ambos detectores. Ahora, ¿qué pasaría si cambiáramos la correlación? Pues igual vemos que tiene el MSD, vemos que llega siempre a su calidad de detección, siendo la línea punteada naranja y la línea continua morada. Y el MSD, el detector clásico, tiene un comportamiento similar a los casos anteriores. Vemos que si el SBR es un valor muy pequeño, la calidad de detección va a disminuir cuando la diferencia entre medias tiende a 0, pero si aumentamos el valor del SBR, pues ya va a mejorar su calidad de detección. Y en el gráfico 7, cuando cambiamos su correlación igual a 5, ocurre pues algo muy parecido. Ahora, ¿qué pasaría si cambiamos la posición de la ventana de análisis que no coincida completamente con el blanco? En los casos anteriores, la ventana de análisis, recuadro negro remarcado, coincidía completamente.
este recuadro que se encuentra aquí en la esquina superior de la imagen es el recuadro que agarramos de la parte del modelo del fondo para comparar estas, estas características con las características del modelo del objeto y así para hacer el procedimiento de detección. Entonces, en el caso de la figura 3 tenemos la ventana de análisis que coincida un 70% con el modelo del objeto y en el caso de la figura 4 que coincida un 50% con el modelo del objeto. Entonces, los resultados de la calidad de detección para la ventana de análisis que coincide 70% lo vemos en el gráfico 8, donde podemos ver que pues bajó la calidad de detección para ambos detectores. En el caso del MSD, cuando el SBR es igual a 0.1, pues vemos que no hay mucha diferencia a los casos anteriores, ya que igual tiene una baja calidad de detección cuando existe una diferencia entre medias, pero sí vemos un decaimiento en el caso del detector modificado, ya que en ambos casos que habíamos presentado anteriormente vimos que este siempre llegaba a su calidad de detección, pero ahora al no coincidir la ventana de análisis, vemos que la calidad de detección decae para SBR igual a 0.1 y para igual a 1 cuando la diferencia entre medias tiende a 0 o es muy cercana a 0. En el caso del MCD, cuando el SBR es igual a 1, veíamos que aumentaba su calidad de detección, pero igual podríamos decir que tenía una buena calidad porque sus valores estaban más o menos entre 0.9. Sin embargo, ahora bajaron aproximadamente a 0.7, como se puede ver aquí. Y lo mismo en el caso cuando la ventana de análisis coincidió 50% con el modelo del objeto, vemos como en los casos del MSD, cuando SBR igual a 0.1 e igual a 1, vemos que decayó aún más el pico de detección. Y lo mismo para el caso de los detectores modificados, con SBR igual a 0.1 e igual a 1. El pico de detección bajó o más bien la calidad de detección bajó. Esto quiere decir que cuando no existe, cuando la ventana de análisis no coincide completamente con el blanco, ambos detectores bajan su calidad de detección. Bueno, y ya como conclusión, pues llegamos que la calidad de detección de ambos detectores depende de la diferencia entre los parámetros estadísticos de los modelos de reflexiones desde la superficie del mar y la superficie del objeto de interés cuando los parámetros son iguales, o sea, media y varianza. Y el detector clásico no alcanza la calidad de detección deseada, como vimos anteriormente. El detector MMCD tiene la probabilidad de detección con el máximo valor posible, sí, pero solo cuando la ventana de análisis coincide completamente con el modelo del objeto. Y bueno, y en las investigaciones presentadas aquí muestran que el detector MMCD tiene una perspectiva buena de implementar en sistemas de detección de los objetos flotantes en la superficie del mar. Aquí están todas mis referencias y por último quisiera agradecer a la Universidad Autónoma del Carmen por la oportunidad brindada. Eso sería todo de mi parte.